Eh, este no es el primer ataque que la Iglesia Católica sufre de manera descarada, podríamos llamarlo, porque el primero, pues, cuando la crisis sociopolítica dio inicio en sus principios del 2018, sabemos que en Jinotepe muchos obispos fueron agredidos, entre ellos Monseñor Silvio Báez, que resultó con unas heridas en su brazo. También vimos el ataque de esta mujer de nacionalidad rusa al padre Roger Guevara, que le roció ácido y prácticamente quedó en la impunidad. Hemos visto esta semana que han incrementado los robos, profanaciones en diferentes capillas de diferentes departamentos. Hemos visto en Mindirí, hemos visto en otras partes de Masaya, incluso aquí en Managua. Y también hace poco registramos un ataque de un vehículo, de un supuesto conductor ebrio en los portones de la catedral. Este patrón de agresiones contra la iglesia, ¿qué impresión primeramente le merece a usted? Bueno, mira, en primer lugar me gustaría establecer que esto no es absolutamente nada nuevo. La iglesia ha tenido diversos choques con el orteguismo, y eso ha provocado que el orteguismo reaccione atacando, agrediendo a la iglesia de diversas maneras. Mira, es interesante ver cómo también con Somoza la iglesia tuvo contradicciones. Y Somoza nunca, absolutamente nunca, tuvo la idea de profanar un templo o de agredir a un sacerdote, ¿verdad? O, digamos, atacar a los símbolos religiosos. Fíjate hasta dónde llega esto, que yo recuerdo cuando el movimiento juvenil nos apoderamos de las iglesias, directamente de la Catedral de Managua, y el gobierno no tocaba, no entraba, tenía rodeada la catedral, pero no la tocaba. Hasta que le dio permiso al arzobispo, de entonces Monseñor González Robleto, de sacar a los jóvenes que estaban adentro. El arzobispo autorizó con dos condiciones. Una, que no maltrataran a los jóvenes que estaban adentro. Y otra, que hubiera un testigo de parte de la iglesia, del desalojo. El testigo fue el obispo auxiliar, Monseñor Borges y Castrillo. Y cuando llegó la guardia, entró, nos rodeó, estábamos todos en el área del altar mayor, nos ordenó que saliéramos. Y salimos en orden, en fila, y no le tocaron un pelo a nadie, absolutamente a nadie. Solo nos sacaron, nada más. Para darte una imagen, ¿verdad? ¿Qué vemos aquí con el sandinismo orteguismo? Hace algunos años, dentro de este periplo, del 2007 para acá, cuando hubo unas contradicciones entre la iglesia y el sandinismo, se empezaron a dar una serie de agresiones a iglesias, sobre todo en León. Ataques a la iglesia, destrucción de imágenes, profanación de hostias consagradas, robos de las alcancías, etcétera, destrucción de muebles, etcétera, etcétera. Y era algo concertado en diversas iglesias de León y de otras partes, ¿verdad? Cuando hubo una crisis entre el gobierno orteguista y la iglesia. Bueno, ahora de nuevo a partir del 2018 vuelve a darse otra fase de contradicciones y empiezan, digamos, a suscitarse estas cosas que vos, de las cuales vos, digamos, mencionaste algunas. Pero hay otras más. Por ejemplo, está cuando se dio el sepelio del padre Ernesto Cardenal. El gobierno Ortega Murillo hipócritamente dictó 3 días de duelo, ¿verdad? Por ser Ernesto Cardenal la personalidad internacional que era. Pero como se sabe que había una pugna feroz de Rosario Murillo con Ernesto Cardenal, por razones poéticas, artísticas, lo que fuere, el día del sepelio de Ernesto Cardenal, yo llegué un poco tarde a la misa. Entré por la puerta norte. Uno de los lados de la puerta había varios jeeps de la policía llenos de antimotines. Y del otro lado había varios buses blancos que llevaron a las claques sandinistas orteguistas a la iglesia a estar, digamos, imposibilitando el desarrollo de la ceremonia y agrediendo, ¿verdad? Se dio la misa, hubo intentos dentro de la misma misa de querer, digamos, asaltar, hasta que el nuncio se puso rodillas y les pidió que por favor pararan y no profanaran. Terminada la misa,
quisieron apoderarse del féretro para profanarlo, para seguramente agarrarlo y llevarlo chin, chin, chin por distintos lugares, desaparecer el cuerpo de Ernesto Canales y hacer cualquier barbaridad. Menos mal que la gente, amiga, familiares y autores del poeta no lo permitieron, ¿verdad? Después, ya saliendo del templo, a 100 metros más o menos de esa puerta norte donde estaba la policía, una clase sandista empezó a atacar a los periodistas, de los cuales a uno lo dejó bastante maltratado, no me acuerdo ahorita el nombre del joven, y a otro, a David Quintana, también lo afectó bastante, ¿verdad? Y estaba la policía a 100 metros de allí. Se dio el disturbio, no se movió la policía, lo cual te indica que están en perfecta consonancia, ¿verdad? Y acuerdo con toda esa barbaridad. Bueno, el caso de la rusa. La condenan, dictan años de prisión, después desaparece y alguien que la conocía la vio en un vuelo que iba para Panamá. Iba ahí la rusa en el vuelo. Meses después aparece en Italia, que la capturan por otro acto indebido en Italia y la tienen presa en Italia. Ahí sí va a cumplir condena porque ahí la justicia funciona, ¿verdad? Allá la tienen en Italia a la rusa esa. Bueno, luego se dio también aquel caso de la comunidad llamada Comunidad San Pablo de la 14 de septiembre, jefeada por Rafael Valdés, que acaba de morir, y que asaltaron la iglesia, agredieron a un sacerdote, agredieron a las monjas, hicieron profanar y todo, pero bueno, no pudieron, pero llegaron y tomaron la iglesia por asalto. Se han venido dando todos estos casos. Recientemente una iglesia, un templo en Nindirí, otro templo en, ¿cómo se llama? Aquí en ahí cerca de Masaya también, en el pueblito donde está una laguna una laguna entre el lago de Managua y el lago de Granada. Bueno, ahí también profanaron, quebraron imágenes, rompieron muebles, profanaron las hostias consagradas, etcétera, y así en distintos lugares han estado con lo mismo, ¿verdad? Aparentemente, hoy, un joven desquiciado llegó y preguntó cuál era la capilla de la sangre de Cristo. Le dijeron allá, queda por allá. Tenía aspecto, digamos, de desquiciado, de andar un poco drogado, qué sé yo. Y se fue para allá y como a los 20 minutos se oyó una explosión y empezó el incendio. El tipo desapareció. Digo, aparentemente él, como un hecho aislado de un individuo determinado. Pero las apariencias no engañan en esto. La presencia y la acción de la Iglesia Católica. Y por eso han tirado contra ella de todas formas. Pero no hay que perderse en todo eso. No hay que andar, digamos, elucubrando quién puede haber sido. Aquí puede haber sido un joven desquiciado, pero fue enviado. Como cuando mataron a Carlos Guadamuz. Fue un supuesto ex miembro de la seguridad del Estado molesto con Guadamuz. Pero sabemos que no es esa persona la quien tomó la decisión y quien lo mandó, ¿verdad? Y pueden ser también otros muchos casos también que han sucedido. Bueno, también la agresión a los obispos con el nuncio en Diriamba, otros hechos que sucedieron en esos días, etcétera. Entonces, no hay duda de todo esto. Ahora, una de las últimas acciones, aparte de los asaltos que han hecho a los templos, el día del 19 de julio, en la Plaza de la República, ahora llaman Plaza de la Revolución, que es Plaza de la República, ¿verdad? Frente a un templo que está vacío, pero que ha sido, digamos, que es un templo sagrado, un lugar sagrado que fue la sede más importante de la fe católica en Nicaragua. Pone el gran símbolo en toda la plaza, en el piso, el gran símbolo de la Iglesia de Satán, que es una organización creada en San Francisco en los años 60 por un señor llamado Antón Lavey Sando, ¿verdad? Que inclusive creó los mandamientos de la Iglesia satánica. En vez de 10 puso 11 mandamientos, a los cuales le añadió también 9 preceptos. Todo en contraposición a lo de la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica dice no matarás, por los mandamientos ellos ponen otra cosa, contraria. Si la Iglesia Católica dice no odiará, ellos ponen otra cosa, así. Como diciendo, ¿por qué vamos a estarnos controlando nuestras pasiones?
¿Por qué vamos a estar, digamos, sometiendo al animal que hay en nosotros por un supuesto contenido espiritual o ideal que llevamos con nosotros? No, desatemos al animal, dejemos que el animal se manifieste. Somos hijos de Satán y por tanto ahí está establecido en esos mandamientos toda la filosofía, el pensamiento de esta gente, ¿verdad? Entonces queremos un gobierno que pone en un acto público el signo de la iglesia de Satán en toda una plaza y la rodea con un círculo de plantas, de cosas, y después al final le prende fuego como un, digamos, siguiendo un rito determinado, un símbolo al terminar la ceremonia. Entonces todo eso, digo yo, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos indica? Vamos a andar buscando quiénes son los autores de todo esto. Obviamente, los actores materiales son gente utilizada por el gobierno, pero los autores intelectuales ya sabemos quiénes son, no nos perdamos. Mira, si un animal camina como pato, grazna como pato, tiene plumas de pato, ¿qué cosa va a hacer? Va a ser pato, ¿verdad? Si todos los comportamientos se están dando precisamente dentro del gobierno sandinista, como se dieron en los tiempos que te mencioné hace varios años en León, y lo que se ha estado dando ahora en distintos ámbitos del país, mientras esté el gobierno Ortega Murillo. Y este gobierno está, digamos, en esa contradicción frontal con la iglesia, que ha perseguido iglesias, que hizo que el obispo Báez se fuera a Nicaragua porque lo iban a matar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Quién en un pueblo religioso como el nicaragüense, que o son católicos, o son evangélicos, o son judíos, o son musulmanes, pero son religiosos, ¿verdad? En un pueblo religioso, ¿vos creés que cualquiera así campantemente va a andar destruyendo templos, rompiendo imágenes, rompiendo muebles, profanando los templos, profanando las hostias consagradas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así impunemente porque sí? Eso definitivamente solo quien tiene el poder y la posibilidad de hacerlo. Todo eso nos lleva hacia un punto determinado, el Ortega Murillismo. No hay que perderse, ¿verdad? Y lo peor es que utilizan a gente que desgraciadamente han invertido los valores de su vida, porque tal vez por ganarse unos centavos o por mantenerse en un puesto o por la membresía que tienen en un partido, prefieren anteponer eso a los valores más profundos que llevamos en el alma, que son los valores de la fe, los valores de nuestra identidad religiosa, cultural, etcétera. Alguien habla de que puede haber sido también un hombre molestia por lo que no se hizo la celebración de Santo Domingo y que no va a salir, que entonces no se le dio a la alcaldesa de Managua la condición de ser mayordoma, y ahora están haciendo mamotretos de simulacros de festividades, tanto en los alrededores de la iglesia de Santo Domingo en la Cerrita, como van a hacer en el Roce del Camino, y como van a hacer otras diversas cosas, como diciendo, nos importa poco que la jerarquía eclesiástica decida no hacer la celebración y cerrar los templos. Nosotros vamos a hacer nuestras celebraciones. Pero ¿qué católico verdadero va a atreverse a celebrar religiosamente cuando sus autoridades le han dicho este año la celebración la vamos a hacer de otra manera, en atención a la pandemia que está afectando al pueblo? No queremos que el pueblo se contagie, no queremos propagar el contagio. Es decir, las autoridades eclesiásticas están proveyendo para evitar el mayor contagio de la pandemia. El gobierno está proveyendo para conseguir el mayor contagio pandémico de la población. Entonces le anteponen o le contraponen todo este tipo de conductas, inclusive metiéndose en ámbitos religiosos, porque no le corresponde a una alcaldía, ni le corresponde a un partido, ni le corresponde a una organización determinada o gobierno hacer actividades religiosas. Le conviene a las autoridades religiosas de ese tipo. Es como que se hicieran a poner actividades religiosas evangélicas, cuando tal vez los líderes religiosos evangélicos dijeran, no vamos a tener porque hay pandemia y no queremos propagar la pandemia. O que quisieran ir a hacer celebraciones en la sinagoga judía o en las mezquitas musulmanas. No, lo hacen con la Iglesia Católica
porque es la que tiene no solo la mayor número de adeptos en el país, sino la que tiene mayor incidencia, mayor impacto, mayor proyección histórico y actual en la población. Entonces, no nos perdamos. Don Edgar, también llama la atención este hecho de que estas actitudes tan desafiantes, podríamos decirle, a la Iglesia Católica y sobre todo a la jerarquía, siendo pues quien debería presidir si se va a realizar o no estas festividades de Santo Domingo. Llama la atención de que a un día de celebrarse, de que se celebraría esta actividad, este ataque directo a la Catedral de Managua podría definirse como un mensaje a la Iglesia Católica pese a la persecución constante. Sí, todo va relacionado, todo es una secuencia, no son actos aislados, todo es una secuencia, todo obedece a una estrategia, a una política, a una voluntad determinada. Pero mira, se equivocan los Ortega Murillos, se equivocan los Ortega Murillistas, se equivocan todos los que atentan contra la iglesia, son estúpidos, son torpes. La historia ha demostrado que todos los que han atentado contra la iglesia han trascendido, han pasado. Mira, la iglesia fue objeto de ataque en Rusia, en la Rusia comunista. ¿Qué más un poder como el que tenía el comunismo en Rusia? ¿Y en qué quedó? ¿En qué quedó? El comunismo desapareció en Rusia institucionalmente y ahí está la iglesia ortodoxa rusa floreciente. ¿Qué pasó con los intentos de destruir a la religión en Camboya? Ahí lo mismo pasó. ¿Qué pasa con los intentos de fregar a la iglesia en China, en la China comunista? La están mortificando, la están persiguiendo, pero allí está la iglesia. No, aquí, ¿qué pasó? Ya ves, este señor Rafael, pues no quiero alegrarme del hecho, pero que fue perseguidor de la iglesia prácticamente, ya desapareció él, se lo llevó el COVID. ¿Qué pasó con Pastora? Se lo llevó el COVID y Edén que ofrecía que las balas atraviesan sotanas. ¿Y qué pasa con todos los que, digamos, se ponen así a atacar frontalmente a la iglesia por ser iglesia, a la iglesia por su mensaje, a la iglesia por representar valores determinados? ¿Qué pasa con todos ellos? Pasan y pasan sin pena ni gloria, ¿verdad? Pasan por la vida, pasan por la historia y hasta ahí nomás. Es decir, es una torpeza absoluta. Y desgraciadamente, estos líderes de este movimiento Ortega Murillista se valen de la ignorancia de la gente, se valen de la necesidad de la gente, se valen de que la gente, digamos, no tiene un mínimo determinado de desarrollo intelectivo, comprensivo, y entonces utilizan a la gente, porque ellos tienen muchos seguidores que son como autómatas, que son como, digamos, como robots, que hacen única y exclusivamente lo que ellos les indican y nada más. Son gentes que no piensan, que no reflexionan, que no usan su razón para entender que eso no se debe hacer y decir, señores, perdonen, yo no me presto a eso. Yo, aunque soy miembro de este partido, yo, aunque soy seguidor de esta política, yo tengo mi fe y yo no puedo actuar contra mi fe. Yo soy persona religiosa y no voy a hacer esto que ustedes me están pidiendo, ¿ya? Ese es el punto, ¿me entiendes? Ese es el asunto. No hay que engañarse. Las apariencias no engañan, porque las apariencias en estos casos no son apariencias, son evidencias. Evidencias hablando de engañar práctica y prolongada, ¿sí? Hablando de engañar, le decía yo recuerdo que, según he leído, y hay un conflicto de la iglesia con el gobierno sandinista a partir de los años 80, pero también existe un pasaje, por decirlo de esa manera, en la vida de los Ortega Murillo, en los que ellos eran muy amigos de la Iglesia Católica. Hablamos de cuando ellos incluso creo que hicieron unos votos matrimoniales cuando estaba el cardenal Miguel Obando y Bravo, si no me equivoco. Sí. Entonces, ellos han utilizado también, además de atacarla y perseguirla, han utilizado a la Iglesia como una imagen para siempre mantenerse en el poder o verla como prácticamente una utilidad. Es que yo creo que ellos no tienen una verdadera fe. Ellos ven a la iglesia como un instrumento de utilización. Como saben, la fuerza que tiene la iglesia, el impacto que tiene la iglesia, ¿verdad? La representatividad que tiene la iglesia, ellos simulan ser creyentes, simulan ser cristianos, pero no lo son. Porque si fueran verdaderos cristianos,
Si fueran verdaderos creyentes, no actuarían de esa manera, porque no actúan como creyentes, no actúan como cristianos, hacen todo lo contrario. Y el verdadero creyente no se identifica por lo que dice o por lo que profesa de palabra, sino por lo que hace con sus acciones. Y cuando con tus acciones vos haces todo lo contrario de lo que tu fe te indica, eso demuestra que no sos una persona de verdadera fe. ¿Ya? Él puede haber, lo hemos visto, a Daniel Ortega comulgando en la catedral en un momento dado, cuando le convino aparecer comulgando. Y Rosario Murillo dice que su papá la llevaba chiquita a la iglesia de San Antonio a ver la imagen de la sangre de Cristo. No le valió pito, ¿verdad? Que esa imagen a la que ella iba a venerar cuando chiquita, ahora dispusieran quemarla y hacerla ceniza ahora en este momento, ¿ya? Es decir, cualquier día, vos qué evidencias tenés, hombre, pero si todo apunta para allá, todo apunta para allá, no hay que perderse, no hay que perderse. Hay toda una sistemática actitud del gobierno Ortega Murillo en contra de la Iglesia Católica. Se puede decir perfectamente que hay una persecución del gobierno Ortega Murillo contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Perfectamente se puede decir, ¿verdad? Y en eso no hay que perderse. Correcto. Sí. Correcto. Ya para finalizar, don Edgar, yo quisiera consultarle a usted. ¿Cree que con este acto que ocurrió hoy, con este incendio a la sangre de Cristo, es un acto que prácticamente, como decimos en el buen nicaragüense, se ha volado las bardas Sí. con respecto a los ataques a la iglesia? Pero ¿podría decir usted que el gobierno de Ortega ahí va a parar en cuanto a los actos de represión, o cuál sería el panorama próximo con respecto a la persecución orteguista hacia la iglesia? Mira, yo no tengo duda que como son tan imbéciles, es posible que no paren allí. ¿Ya? Son otras circunstancias las que los van a hacer a ellos parar. Cuando definitivamente el pueblo de Nicaragua llegue al punto en que decida basta ya. Y el pueblo de Nicaragua, no solamente por las cuestiones, las contradicciones con la Iglesia Católica, sino por todas las barbaridades que vienen cometiendo, todas las violaciones a todo tipo de derecho humano, todos los actos de corrupción en que están enfrascados, cuando llegue el momento en que el pueblo nicaragüense, apoyado también por la comunidad internacional, le digan hasta aquí nomás, señores, se acabó este asunto, ¿verdad? Hasta ahí van a parar. Mientras ellos tengan una posibilidad de seguir fregando, lo van a hacer. Pero se equivocan ellos y cualquier otro que persiga la iglesia. Mira, pueden destruir todos los templos del universo, pueden matar a todos los sacerdotes y obispos del mundo, pueden destruir todos los símbolos, signos útiles, equipos, imágenes del mundo. Mientras exista una persona creyente verdadera, hay iglesia, ¿ya? Y eso nunca lo podrán destruir, porque en todo caso la iglesia está en la conciencia de los seres humanos, está en el interior de los seres humanos, y eso ni aún destruyendo a las personas. ¿Por qué? Porque las ideas y los valores prevalecen y de una persona se transmiten a otra persona, y en todo caso perderán la vida las personas e individuos, pero los valores persisten, perviven y siempre triunfarán. Esa es la realidad, de manera que la tienen perdida los Ortega Murillo. Excelente. Muchísimas gracias, don Edgar, por su tiempo, por atenderme y por esperarme, sobre todo que luego con todo esto que pasó tuve que salir corriendo para la catedral desde la casa y no me dio chance ni de avisarle. Cuando me llamó, sí, iba de camino. Yo estuve ahorita viendo pedir disculpas también. No te preocupes, estoy viendo un video donde estaba hablando el cardenal Brenes, ahí en medio de una banda, hay un montón de periodistas que estaban entrevistando. Ahí desmiente lo que dijo la Rosario Murillo, que dijo que posiblemente una vela. Él, sí, sin querer meterse a acusaciones directas, él dice no puede ser porque allí no había velas encendidas, porque desde hace mucho tiempo se estableció que no podía haber velas encendidas en lugares donde están imágenes de tan larga data, porque el humo va destruyendo las imágenes, ¿verdad? Así que lo que dijo doña Rosario es absolutamente falso.